en este asunto, ¿no? En la expansión económica del bloque capitalista, aquí hay un asunto que luego les decía yo se vuelve, ¿no? Fundamental. Y, eh, y es el de la aparición de estos actores. Ya lo decíamos, acuérdense, ¿no? Al inicio de este curso, cuando hablábamos de que era política internacional, ¿qué papel tienen cosas como las empresas transnacionales, ¿no? Entender que cómo es que surgen y luego hasta qué modelo de Estado les parece más apropiado. Para muchas empresas transnacionales, ¿no? El papel del Estado es cada vez menos relevante para ellas, y no solo menos relevante, o sea, menos relevante en términos de su utilidad para las empresas, sino luego al opuesto, es menos relevante eh, para, eh, para el desarrollo de sus negocios. Y entonces, después pasan de la irrelevancia, ¿no? Si no a la confrontación, al menos a la oposición a algunas medidas gubernamentales. Hay que entender que estos estados, los que nace las empresas transnacionales, son más proteccionistas de lo que son ahora, ¿no? Son más cuidadosos con los controles de la salida de capitales de los países, son más cuidadosos, ¿no? Con la aplicación de aranceles, por ejemplo, a las mercancías, son más cuidadosos, ¿no? Con las regulaciones eh, de tipo empresarial, ¿no? Ya lo dijimos que esta es la época que es heredera de la persecución a las más grandes corporaciones, ¿no? Les dije a Rockefeller ayer. Entonces, aquí hay que decirlo, las empresas se la ven complicada, por decirlo menos, ¿no? Vamos al último fragmento, porque ¿qué tiene que ver con todo esto la Guerra Fría, no? Sí, pues básicamente hemos podido explicar casi todo, ¿no? Sin que tengamos que referirnos en ningún momento al enfrentamiento este-oeste. Casi como si el bloque capitalista fuera una burbuja, ¿no? Ahí donde nada pasa y lo que pasa en realidad solo es pues solo depende de las medidas políticas y económicas en los países, como si la Guerra Fría se mantuviera lejana o distante de todo esto. Pero veremos que no, aquí hay varios elementos que, digamos, suceden, por supuesto, en el contexto de la Guerra Fría. De hecho, este periodo de los años gloriosos del capitalismo, ¿no? De los años dorados del capitalismo, eh, pues, no, están en la Guerra Fría, no son consecuencia de la Guerra Fría, ¿no? Como les dije, como la descolonización, pero sí están ahí y sí está influido por este periodo. Eh, Esto lo había dicho ya en la clase de ayer, ¿no? Eh, la Guerra Fría justificó la eliminación de los extremos del espectro político, ¿no? Era una conclusión que teníamos de las bases políticas del crecimiento económico. Eh, Ahora aquí está un poco más explicado, ¿no? Por un lado, la extrema derecha, ¿no? Desaparece en la mayor parte de los países, sobre todo en Europa. En Estados Unidos la extrema derecha siempre ha sido cautelosa. Creo que su momento más público, digamos, fue durante la campaña de Trump. Pero en general, la extrema derecha en Estados Unidos, digamos, se había limitado a más bien actividades en lo más local, ¿no? Entre las ciudades o en algunos estados, ¿no? A ver, no es que no haya grupos de extrema derecha en Estados Unidos, ¿eh? No, por supuesto que no. De hecho, esta es la época del Ku Klux Klan. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del Ku Klux Klan? ¿Qué es? ¿Qué saben de él?
una secta que mataba negros, creo. Justo, César, O algo ¿no? así. O sea, creo que lo dijiste en el tono más sombrío, pero en el tono más real. Es una secta, ¿no? O sea, casi que es como un culto, ¿no? Ellos dicen que son cristianos, pero pues el cristianismo no tiene nada. Es un culto ahí, que busca resaltar la supremacía de lo blanco. Ese es un culto supremacista. Supremacista es esto, ¿no? La supremacía de uno sobre otro, ¿no? Supremacistas blancos que están en contra de todas las medidas eh, pues de igualdad y de promoción de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Y tal cual los matan, ¿no? Organizan quemas públicas de negocios de negros, asesinatos, ¿no? Que son muy terribles, ¿no? A ver, esa es la extrema derecha, ¿no? Ayer que decíamos que es el mejor ejemplo de extrema derecha, ¿no? Y tienen la lógica de la extrema derecha. Los negros son vistos como este agente que viene de fuera, ¿no? Y que representa todo lo malo del país, la delincuencia, la pobreza, los vicios están en la gente negra, dicen los miembros del Ku Klux Klan. Claro, si vieran a los soldados blancos, ¿no? Los soldados de Vietnam, fumadores de cualquier cosa, ¿no? Y consumidores de cualquier clase de droga, bueno, yo creo que se lo hubieran replanteado. Pero en general no lo hacen, son bastante poco críticos. A ver, entonces les digo, no es que la extrema derecha desaparezca en Estados Unidos o en Europa. O sea, no desaparecen en términos de ya no están, solo que ya no tienen cabida en el sistema político. O sea, en Estados Unidos, para bien o para mal, justo la década de los 60, ¿no? Es el final de estos periodos de segregación racial, ¿no? Hay un montón de reformas políticas que buscan acabar con ella, con la segregación racial, y el Ku Klux Klan es más bien una respuesta de estos grupos que pierden poder político, ¿no? O sea, antes eran gobernadores, ¿no? Congresistas, y luego, con las reformas, ellos pasan, digamos, a la clandestinidad, ¿no? Y el Ku Klux Klan es un buen ejemplo de ello. Eso le pasa a la derecha, ¿no? Toda derecha que sea fascista, toda derecha, ¿no? Le pasa por esto, ¿no? Nadie quiere verse identificado con el fascismo. En Europa pasa lo mismo. No solo los partidos fascistas son prohibidos, ¿no? Por ley no puede haber partidos fascistas, sino además de digamos, de la prohibición legal, es que tampoco tienen un número importante de votantes o de simpatizantes, ¿no? Es por eso que a los a los estadounidenses les parece que la política es bastante más simple, ¿no? La política en Europa siempre es más complicada de Estados Unidos, porque en Estados Unidos más o menos los dos partidos captan a los dos, a todas las opciones políticas, ¿no? Es la lógica del sistema estadounidense, ¿no? Dos partidos para que entre ellos, dentro de estos partidos, esté como todas las gamas del espectro político. En Europa, por supuesto, no hay esto, más bien todo el espectro está representado en una diversidad de partidos y ahí, pues, ¿no? A los parlamentos no llegan los partidos de extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Ya dijimos que es el comunismo, también se ve relegada, digamos, de manera electoral, bueno, primero institucional, ¿no? No es que estén en Estados Unidos, al menos hasta la década de los 50, hasta antes del macartismo, esta persecución de comunistas por el senador MacArthur, no está prohibido el Partido Comunista. Después se lo prohibirán, ¿no? Por un asunto medio complicado. El macartismo es un periodo de la historia estadounidense pues muy delicado. El propio gobierno estadounidense, a través del senador MacArthur, está ahí para presionar a los
a los posibles opositores, ¿no? Entonces se hace una investigación así muy terrible, ¿no? Se investigan figuras públicas para conocer su pasado, a ver si tuvieron vínculos con el comunismo internacional. Eh, la persecución es muy fuerte. Algunas estrellas de Hollywood, por ejemplo, que tuvieron algunos amigos en Europa del Este, pues salen a desmentir, ¿no? Supuestas relaciones. Eh, en fin, creo que es un periodo feo en la historia de Estados Unidos y también el mundo, porque el macartismo en diferentes formas se vivió en otros países. En América Latina, por ejemplo, tuvimos, si no con esas características, ¿no? O sea, un senador ahí haciendo las suyas. Eh, sí, elementos similares, ¿no? O sea, persecuciones desde el Estado a los partidos comunistas o a los grupos de tendencia de izquierda, o sea, no solo de extrema izquierda, sino de izquierda en general. Hay una persecución ahí que pues se justifica, ¿no? La Guerra Fría justo justifica la desaparición de este extremo. O sea, la Segunda Guerra Mundial justificó la prohibición del extremo derecho, ¿no? La extrema derecha. Y la Guerra Fría justificó perseguir al extremo izquierdo. No está tan claro, ¿no? Hasta dónde estaban los límites. Porque, a ver, si ustedes tuvieran que decir cuál es la diferencia entre un partido socialista y un partido comunista, ¿sienten que hay una diferencia? ¿Les suena lo mismo? ¿Dónde creen que está la diferencia entre ser o sea, digo, entre ser un partido de izquierda y un partido de extrema izquierda? A ver, ¿creen que hay una diferencia real? ¿No sería como que uno sí lo lleva como al extremo extremo? O sea, sus métodos parecieran, ¿no? Samantha. Sí. Sí, digamos, ¿no? Está claro, porque pues buscan más o menos cosas similares, ¿no? Em, pero de repente es difícil, porque si un partido de izquierda nunca ha llegado al poder, pues ¿cómo sabes si sus métodos van a ser extremos o no? Pues no sé, está difícil saberlo, ¿no? Bueno, es un problema, porque la persecución entonces se extendió, les digo, a la izquierda en general, en el bloque capitalista, ya sea una persecución abierta, ¿no? En América Latina es muy evidente esto, o una persecución más bien, oculta, o sea, hay una persecución, pero no está a la vista del público, ¿no? Es decir, pues se cancelan los financiamientos para estos partidos, cualquier idea de izquierda es censurada, digamos, ¿no? Por los órganos del Estado, pero censura, digamos, light, o sea, ¿cómo puedes censurar light algo? Pues, por ejemplo, no dar recursos, háganse de cuenta, para editoriales que publiquen, libros sobre el comunismo. Las universidades que tienen cátedras sobre el pensamiento de Marx, les escritas presupuesto y ese presupuesto se lo das a las que no hablen sobre Marx, ¿no? O sea, como que empiezas a dar incentivos para que no lo hagan, ¿no? Y es una manera de censurar al final del día. México era una cosa rarísima. Muchos de los exiliados sudamericanos que llegaron aquí durante la época de las dictaduras, que las dictaduras fueron muy combatientes contra la izquierda, se sorprendían que en México, en las librerías con mucha facilidad, pues uno pudiera comprar, háganse de cuenta, El Capital, que es como la obra maestra de Marx, eh, el Manifiesto del Partido Comunista, que es un texto que escriben Marx y Engels, ¿no? O sea, estos textos que, digamos, representan vamos a decirlo así, los textos fundamentales del pensamiento de izquierda, fuera tan fácil comprarlos, ¿no? Por ahí tengo una anécdota, ¿no? De un profesor que nos contaba que cuando era joven justo le pasó eso, ¿no? Tuvo un profesor que era exiliado y alguna vez fueron creo que a un Gandhi o un fondo de cultura económico y estaba el profesor muy sorprendido por esto, ¿no? Y entonces, maravillado, preguntó, ¿no? Al de la librería, así de, oiga, pero ¿qué esto aquí no tiene ninguna prohibición ni nada? Y la respuesta de la persona que trabajaba en la librería fue la mejor de todas, porque la respuesta fue, mire,
a lo mejor en su país tienen que prohibir que la gente lea esto para que no se acerque a los textos de la izquierda, pero en México es muy fácil. Nadie viene a comprar libros, así que exhibirlo aquí es la mejor manera de que nadie lo lea, ¿no? Este, qué fuerte, ¿no? O sea, no solo es la opinión de, pues hay un empleado a lo mejor de una librería cualquiera, es un diagnóstico hecho de una manera fenomenal, ¿no? De, ¿para qué desgastarte peleando por si esto sí o esto no? O sea, si está prohibido este texto o no. Sí, aquí la gente de todos modos ni lee. Es que me preocupa que esté ahí en la librería. Pues de hecho ponerlo en la librería es la mejor manera para no leerlo, ¿no? Muy peculiar. Lo que es cierto es que esas coaliciones gobernantes de las que ya hablamos, fíjense, incluidos los sindicatos, eso es de lo más interesante, encuentran como un consenso enfrentarse al comunismo internacional. O sea, está interesante que en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Francia o en Italia, ¿no? Te dan la presencia de partidos comunistas fuertes, eh, al mismo tiempo los ciudadanos de ese país, obreros entre ellos sobre todo, estuvieran de acuerdo con que el comunismo eh, ejercicio por la Unión Soviética era el parte el mal de la historia y entonces había que enfrentarlo, ¿no? Aquí hay una primera aparición, digamos, bueno, una segunda aparición, ¿no? De la Guerra Fría. Eh, se, era de no creerse que, ¿no? Líderes obreros estuvieran respaldando estas medidas, que eran vistas más bien como medidas del capitalismo, más que del movimiento obrero. Lo que sí fue cierto, ¿no? Y esto creo que lo estudiamos en una clase. Eh, la Unión Soviética sirvió para generar la idea del enemigo externo. ¿Para qué sirve ¿Para qué le sirve a un gobierno desarrollar la idea del enemigo externo? ¿Qué utilidad tiene? A ver, ¿qué se les ocurre? Generar patriotismo. Claro, muy bien, ¿no? Como en la guerra, ¿no? Hay un enemigo externo al que hay que combatir, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que yo les dije, ¿no? ¿Cómo le hicieron para recuperar ese consenso en la guerra? Bueno, pues es que el enemigo externo es como en la guerra, ¿no? Tienes a alguien que puede venir de fuera y puede acabar con todos. Entonces, agrupémonos todos, ¿no? Oye, hay diferencias entre empresarios y obreros, sí, pero es más importante enfrentarnos al enemigo externo. Ahora, esto tiene sus problemas, ¿no? Y aquí aparece uno de ellos. Porque, fíjense, el enemigo externo, la lógica del enemigo externo pide esto, ¿no? Que haya la idea de que hay una amenaza del exterior que hay que contener. Y esa amenaza del exterior requiere dos cosas. Uno, y lo vimos al inicio de la presentación ayer, eh, el consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Todos trabajando de la mano. Y dos, también requiere, ¿se acuerdan? La limitación de los derechos civiles y políticos. Eh, eso es uno quizá de los problemas más grandes que enfrentó esta época, ¿no? Ya vimos que parecía que todo iba a nivel sobre hojuelas, pero en realidad este es el germen de muchos de los problemas de la década de los 60, sobre todo de los 70, finales de los 60 y principios de los 70. Porque al restringir las libertades civiles en algún grado, ¿no? Estabas creando ahí la semilla de la inconformidad de toda una generación, ¿no? Esto se volvió o sea, se concretó y el momento para eso o sea, fue muy especial, ¿no? Fue este año, el año del 68. Vamos a ver un resumencillo ahí muy chiquito de qué pasó en el 68.
Ah, qué tristeza esto. No, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. A ver. The rocket equation. It's a beautiful thing. Bueno, ¿qué fue el 68 entonces? A ver. Se dieron muchos movimientos, ¿no? Ujú. ¿Es un asunto solo del bloque capitalista del 68? No, no creo. No, en realidad es un asunto bastante más común. Y básicamente por las mismas razones. Estas razones eran, estos sistemas políticos eran cada vez más reacios a aceptar jóvenes. Pero lo que estaba pasando en el mundo es que cada vez había más jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial se habían convertido en padres y ya eran padres de otros jóvenes para el 78, más o menos. Eh, y en ese sentido, eh, es que surge ahí una inconformidad, porque además, lo dice al principio del video, ¿no? La década de los 60 representa un momento, ¿no? De crecimiento acelerado de la matrícula escolar a nivel universidad en el mundo, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, cada vez más personas en el mundo estaban estudiando en la universidad. Eh, También hay que decir, ¿no? Que se gesta, digamos, una cultura distinta, ¿no? Eh, digamos, la generación previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La generación silente, dicen algunos, la que pelea las dos guerras, las que las pasa peor, eh, es, digamos, muy autoritaria, ¿no? Y además muy... Eh, esto de alguna manera contribuye a que
la inconformidad parezca diferente, pero o sea, diferente, digamos, de país a país, ¿no? Pero tengan como punto de inflexión esta es una revolución, ¿no? La de los jóvenes de esta época, no solo contra o sea, no contra todas las instituciones, contra las familias, contra el Estado, contra la economía, contra todo. Em, Quizá los resultados de esta generación, claro, generaron derechos civiles y políticos, pero también em, em, y otro asunto, digamos, ¿no? Que está ahí, o sea, eso como que eso cerramos lo político, ¿no? El impacto de la guerra. Lo otro es el papel en lo económico de que tiene la Guerra Fría. Aunque no lo crean, la Guerra Fría, vaya que tuvo impactos económicos, ¿no? Aunque la política fue el tema central de la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento entre los dos bloques. Em, Tiene una característica ahí económica, porque Estados Unidos no solo tiene que convertirse, ¿no? En el garante, digamos, de la paz y la seguridad del bloque occidental, sino también en el garante del sistema económico. Dicho en otras palabras, a Estados Unidos le toca, ¿no? Asegurarse que la economía, al menos del bloque capitalista, se mantenga a flote, ¿no? Y lo hace de muy buena gana al inicio, ¿eh? Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es el país que concentra eh, algo así como 3/4 partes de la Reserva Mundial de Oro. Eh, Esto hace que el dólar se convierta en esa moneda que es la moneda, digamos, garante de las transacciones internacionales del siglo XXI. Digo, del siglo XXI, no, de la segunda mitad del siglo XX. Eh, esta, este papel, además, se refuerza, digamos, no solo por la posesión del oro, ¿no? Sino porque Estados Unidos, fíjense, aquí tienen los datos, ¿no? Para el final de la Segunda Guerra Mundial, ellos exportan como el 60% de las mercancías que se exportan, bueno, de las mercancías totales en el mundo, y son responsables del 60% de la producción industrial del planeta. O sea, ahí está el centro de la economía, ¿no? No es, queda muy claro que a ellos les toca este papel. Aquí es donde quizá la Guerra Fría es que se aparece. Se hace notorio que la Unión Soviética podía tratar de atraer a otros países, ¿no? Utilizando, si no es que la Unión Soviética tenga un poder económico importante, sí al menos podría desestabilizar algunas naciones. Eh, o podría boicotear otras, ¿no? Retrasar la reconstrucción en Europa se convierte, si se acuerdan en su lectura de Stalin, que hicieron muy al principio del curso, para Stalin se vuelve un factor fundamental. Eh, Porque al limitar la reconstrucción de Europa, ¿no? O al menos al letargarla, o sea, hacerla más lenta, con eso se asegura de que el poderío económico no, el poderío militar, no más que económico, de la Unión Soviética se mantiene, ¿no? No hay una Europa que le pueda hacer frente. Estados Unidos se da cuenta, ¿no? Y eso echa a andar el plan Marshall, ¿no? La reconstrucción de Europa y todos los proyectos de reconstrucción en Japón. Eh, ¿Qué ventajas tienen, no? Bueno, estos dos bloques, o sea, Europa y Japón por el otro lado, ¿no? Le traen beneficios inmediatos a Estados Unidos.
Pues porque eso incentiva la demanda mundial de bienes industriales, porque hay otra vez países que tienen la capacidad de hacer grandes compras a la Unión Americana, ¿no? Em, y eso, pues, eh, digamos, activa la economía al menos durante los 60, ¿no? Esta continuidad. En... Esto va teniendo como sus límites, ¿no? Porque no solo se reconstruyen y reindustrializan los países, digamos, del bloque capitalista. En el bloque comunista, ya se los había contado en la otra clase, ¿no? La, la desventaja de esto es que, se lo dije en la clase pasada, ¿no? Comienza a crecer la industrialización, ¿no? Entonces cada vez hay una oferta más grande y variada de artículos industriales. Esto le va a poner, dijeran algunos economistas, va calentando la economía, ¿no? O sea, va generando una producción ahí que en algún momento el consumo ya no va a alcanzar a comprar los consumidores. Em, pero pues digamos, mientras Estados Unidos mantenga el liderazgo del mundo libre, decían en los 70, las cosas se podían resolver más o menos. Uno de los primeros problemas es que el liderazgo estadounidense en el mundo comienza a verse cuestionado. Esto ya lo vimos. Eh, y eso que se vuelve em, con la crisis de legitimidad que tiene el gobierno estadounidense. Sobre todo piensen en esta década de crisis que vimos, en los 70. Muchas veces se preguntan si Estados Unidos puede seguir liderando en lo económico. A lo mejor en lo político y militar está fallando, pero en lo económico, digamos que parece que se puede mantener, ¿no? Y la década de los 70 pues es la demostración de que no se pudo mantener, ¿no? Por un lado, hay malas decisiones económicas. El gobierno de Nixon decía en el año 72 que el dólar ya no va a ser una moneda que se convierta en oro. O sea, el dólar se había convertido en la moneda por excelencia porque era convertible en oro, era la única ya que se podía convertir directo en oro. Y a partir del año 72, el gobierno de Nixon decide que ya no, se termina la convertibilidad del dólar oro. Y entonces que el valor de la moneda estadounidense ya no estaría dado por lo que valga en oro, sino por su poderío económico y militar, ¿no? Pero pues está raro porque además justo lo decide hacer en los momentos previos a la salida de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces ahí están muy alicaídos. Eh, Luego esto que les decía, hay un sobrecalentamiento de la economía mundial, hay una producción cada vez más grande, ¿no? Eh, con empresas cada vez menos productivas, ¿no? O sea, incrementa la producción porque hay más empresas, pero las empresas son cada vez menos productivas. Ahí aparece un lío como de calidad que terminará reventando esta burbuja, ¿no? Y poner al sistema en crisis. Y con el propósito de fortalecer los estados de bienestar, ¿no? En Europa, para debilitar a los partidos comunistas, es decir, para que los partidos comunistas no se vuelvan una opción, pues los estados, sobre todo en Europa, en Estados Unidos menos, pero en Europa es mucho más evidente. Eh, Invierten cada vez más en estas medidas del estado de bienestar que ya vimos que son medidas de corte social, ¿no? Eso hace cada vez más caros a los estados y por ende pone en riesgo a las economías de no poder reaccionar ante una crisis económica. El bloque, digamos, capitalista entra por, o sea, ya lo vimos en el capítulo sobre la crisis, ¿no? Y entra en crisis por eso, porque sus bases políticas quizás se mantienen,
pero las bases económicas están ahí muy endebles. De hecho, lo veremos cuando nos toque ver qué pasa en los 80s. Lo que notaremos es que, como el problema no era lo político, parece que lo que hay que hacer es divorciar lo político de lo económico. Y esa es la gran apuesta de los partidos neoliberales. Eh, pero bueno, ya llegaremos a eso. A ver, hasta aquí, dudas, quejas, aclaraciones. Todo bien, profe. Bueno, yo les dije ayer, ¿no? Que íbamos a hablar un poco sobre no tanto sobre el problema prototípico, sino sobre todo sobre la evidencia integradora. Bueno, a estas alturas del curso ya deben de saber a más cosas, ¿no? Que el problema prototípico es el asunto de la escasez de agua. Creo yo que el tema es muy local, o sea, es decir, está muy pensado para la Ciudad de México. No está mal, pero es esto, ok. Ese es el tema, ¿no? La crisis del agua, esa podemos hablar días y días y días. Y la evidencia integradora que se está pensando es hacer como una revista de divulgación con artículos de ustedes sobre el asunto del agua. Todavía no tengo todas las respuestas de mis colegas profesores, ¿no? Para ver exactamente qué vamos a hacer. Pero independientemente, digo, de lo que sucede en otras clases, yo creo que digo, se entiende bien qué hay que hacer, ¿no? Es un artículo chiquito para contar alguna cosa que tenga que ver con el agua. Me interesa abordarlo desde el enfoque de la materia, o sea, no que hablemos, no sé, de los sistemas de captación de agua del gobierno de la ciudad, porque bueno, pues es interesante, pero eso no tiene ninguna dimensión internacional. Pero sí hay una, y además hay una que aparece justo en la posguerra fría, o sea, justo que habla de la Guerra Fría, hay un enfoque ahí. Y es el de la guerra por los recursos. Hay un texto de un periodista estadounidense, Michael T. Clark, y Clark es este hombre el que escribe este libro, ¿no? La guerra por los recursos. Y pues señala esto, ¿no? Que en el siglo XXI las guerras ya no serán por territorio o por honor, las guerras serán sobre todo por los recursos. Y ya se hay una serie de reflexiones. Este, el autor, pues vamos a leer ese texto. Todavía no, ya que terminamos de revisar este asunto de los bloques, ¿no? Y comencemos a hablar de la posguerra fría. Ese es el primer tema del que tratemos. Yo no tengo tan claro si están trabajando en las otras materias individual o en equipo. ¿Cómo lo están haciendo ya? En equipo. Eso puede ayudar. La basura. Entonces, para ¿no? mantener al menos el espíritu del modelo educativo de la universidad, les voy a pedir algo. Voy a poner una entrada con los requisitos de lo que yo espero que hagan, ¿no? Para el material. Independientemente de lo que me respondan los demás profesores. Y a ese post que ponga, les voy a pedir que un integrante al menos de cada equipo, comente ese post con los nombres de las personas que están en cada equipo, ¿no? Entonces, Samantha, pues escribí para poner en los comentarios quiénes son las personas que están en el equipo con Samantha. César lo mismo, y luego Selena, y así, ¿no? Hasta que estén todos los equipos marcados. Así, digamos, vamos ayudando. Yo creo que el texto de Clark, si no, yo creo que voy a recomendarle sesiones para que lo veamos antes. Y sobre todo entiendan este enfoque de lo que habla Clark y lo puedan aterrizar al asunto del agua, que ese era el tema del problema prototípico. Pero bueno, le iremos avanzando con eso. A ver, hasta aquí, quejas, dudas, comentarios. Bueno, si no hubiera nada más, preguntas, dudas, quejas, nada. No, profe. Nos veríamos el lunes.
Nos vemos el lunes, pues cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.